Buenas tardes, digo buenas mañanas, casi final de la mañana. Debo agradeceros el aguantar esta... Agradeceros la invitación aquí a Las Palmas. Como decía Pedro, yo soy economista junto al secretario general de Comisiones Obreras y Confederal, y también desde diciembre de este año formo parte de la dirección de Podemos de la Ciudad de Madrid, la lista que presentó Julio Rodríguez. Es decir, que me siento, evidentemente, por los dos lados plenamente en casa. Yo contaros de forma muy breve, porque nos han dicho que vamos fuera de horario, entonces voy a intentar agilizar la presentación que tenía prevista. Partiendo de una premisa que yo creo que complementa muy bien las intervenciones de los anteriores ponentes, que es que veamos los temas de la desigualdad, y como muy bien decía Juan Antonio, no la pobreza, sino la desigualdad, veámosla no solo desde el punto de vista de la actuación del Estado del Bienestar, que tiene mucho que hacer, y todos los ámbitos del Estado del Bienestar, Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos, sino desde el punto de vista que a mí me parece mucho más, o tan relevante, más relevante, que es de la distribución primaria de la renta. La distribución entre capital y trabajo es lo que determina la primera desigualdad, ¿no? Y como muy bien nos mostraba Juan Antonio en su gráfico, si tenemos una desigualdad primaria, como sucede en España, pues muy fuerte, nos cuesta mucho más reducirla, ¿no? Y por tanto es bueno que haya un estado de bienestar fuerte, potente, que actúe ahí, pero también es bueno que haya mecanismos de negociación colectiva que permitan que haya una distribución de la renta mucho más favorable a los trabajadores desde el primer momento. Yo de forma, no va a ser el tono de mi intervención, pero quiero decirlo un poco en términos de broma, como que a veces se plantean debates de esto, el tema de la renta básica, tal. Yo digo, bueno, más poder sindical también. Así que no nos olvidemos que los sindicatos son un elemento determinante en la democratización de la empresa y por tanto es lo que determina esos niveles salariales, esas condiciones de trabajo mucho mejores sobre las cuales el Estado, que debe actuar, tendría que actuar mucho menos. Bueno, simplemente muy rápido, estos son los niveles de renta per cápita en nuestro país. Como veis, en el año 2016 casi se han alcanzado los datos del 2008, es decir, que en términos agregados macro, en el 2017 ya se han alcanzado, estamos en niveles de renta per cápita iguales a los de antes de la crisis, ¿no? Pero con elementos condicionantes muy importantes. Hay menos empleo, el empleo es mucho más precario y el empleo está basado en niveles salariales muy inferiores. Y eso ha incrementado la desigualdad. Y estamos en un modelo productivo también basado en sectores tractores, los que generan este crecimiento de escasa productividad, lo que genera una dificultad general de la economía española de generar valor, generar riqueza, como nos correspondería a un país desarrollado, ¿no? Yo soy de la tesis, en algunos artículos, que las medidas de reforma laboral tomadas por el gobierno del Partido Popular, y también se tomaron algunas en el último gobierno del Partido Socialista Obrero Español, no nos olvidemos, esas medidas lo que hacen es que nuestro país tengamos un camino hacia ser un país en declive, ¿no? Un país, todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la exportación de capital humano, la exportación de ingenieros, médicos, lo que estamos haciendo en Europa, eso es algo propio de un país tercermundista, en el cual tú gastas el dinero público en formar a esos profesionales y, una vez que los has formado, los regalas a países mucho más, los países del centro, norte de Europa, que es donde esos trabajadores son productivos, ¿no? Eso es una actitud propia, evidentemente, de países mucho menos democráticos y mucho más incivilizados de lo que debe ser el nuestro. Cuando digo que hay menos empleo, es decir, que entre el año 2008 y 2013 se perdieron 3,8 millones de empleos y en la fase de recuperación a partir de 2014 se han creado cerca de 2 millones de empleos. Por tanto, nos quedan 1,8 millones de empleos para recuperar sobre todo de volumen que había antes de la crisis, ¿no? Tenemos cerca de un 17% de desempleo y con un creciente volumen de población desanimada para buscar empleo y un volumen muy elevado y creciente también de subempleados a tiempo parcial, ¿no? La disminución de la población activa lo que nos indica es eso, que hay gente que lleva tanto tiempo ya en el desempleo que deciden que no es algo para ellos buscar empleo.
fruto de en segmentos de población, fundamentalmente de mayor edad, que ven que es muy difícil encontrar empleo con sus niveles de cualificación, con su edad, etcétera, etcétera. Y también en el caso de las mujeres es notablemente más importante. Lo que tenemos es un empleo mucho más precario, el 57% de los empleos creados en el segundo trimestre de 2014 y el segundo trimestre de 2017 son temporales, cuando en el periodo antes de la crisis solo ese porcentaje era del 6%. Por tanto, tenemos una tendencia en términos de resultados de esas políticas de devaluación salarial, de precariedad del mercado de trabajo, de fomento de la temporalidad, tenemos evidentemente un nivel de empleo agregado en nuestro país mucho más precario. El dato del 2016 no he podido actualizarlo, pero es impresionante, ¿no? Se han firmado 20 millones de contratos en el año 2016 y se han creado 414.000 empleos netos, ¿no? Lo que significa que por cada empleo neto creado en el año se firman 48 contratos. En el año 2007 este volumen era enorme, pero eran tan solo de 36 contratos por nuevo empleo creado, que también era muy elevado. Son empleos de salarios más bajos. Los nuevos salarios en 2016 suponen un salario inferior en un 12% a la media de los nuevos contratos que se hayan firmado en 2008. A veces se dice, bueno, esto supone porque son trabajos de menor cualificación, porque estamos especializándonos en sectores de bajo valor añadido. No. Según los estudios que hace la muestra continua de vidas laborales, los nuevos empleos tienen salarios inferiores, aunque correspondan al mismo nivel de cualificación o un similar nivel de cualificación a los de antes de la crisis. Y cuando juntamos los niveles salariales con la precariedad creciente del empleo, es decir, que los empleos son más temporales y por lo tanto no estamos hablando de un empleo durante todos los días del año, la caída de ingresos es mucho mayor. Estamos hablando de que la caída de ingresos salariales de los nuevos trabajadores, de los trabajadores que han encontrado empleo después de la crisis, es una caída en promedio de un 23%. Esta relación entre reducción de los salarios en el Producto Interior Bruto e incremento de la desigualdad se ve claramente en este gráfico. Como veis, la línea roja es el incremento de la desigualdad y la línea azul es el descenso de la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto. No hay una correlación evidente, que eso es fruto de esta debilidad de los sindicatos a través de la forma de la negociación colectiva, a través de los altos índices de desempleo, que también es una debilidad de los trabajadores para defender sus condiciones de trabajo, a través de unos contratos mucho más precarios que evidentemente quitan poder de negociación al conjunto de los trabajadores y a los sindicatos que lo representamos. Estos datos resultan bastante más lacerantes cuando lo comparamos con la evolución de los beneficios empresariales. La línea roja es la de abajo, los beneficios empresariales. Como veis, en el año 2016 los beneficios empresariales ya han recuperado el volumen previo a la crisis, ¿no? Estamos hablando de 473.000 millones en el año 2016 frente a 465.000 en el 2008, mientras que los salarios no han recuperado en conjunto el volumen que tenían antes de la crisis. Estamos hablando de 526.000 millones frente a los 550.000 de antes de la crisis. Esto, de todas maneras, en relación con algunas cosas que también se han dicho en las intervenciones anteriores, es algo más profundo que la situación de crisis que sucede en nuestro país y en el conjunto de los países desarrollados, y es algo más profundo que las políticas que se toman en España, que también son muy relevantes en ese sentido. Y os voy a explicar muy brevemente una reflexión que tenemos en Comisiones Obreras desde hace tiempo sobre cómo es necesario repensar la economía desde la democracia si queremos, evidentemente, tener un sistema que sea mucho más inclusivo y mucho más generador de igualdad social. Este dato es la evolución de la desigualdad en los países de la OCDE. La flecha para arriba significa que se incrementa la desigualdad, ¿no? Como veis, casi todos los países en este gráfico no está España, pero casi todos los países de la OCDE, excepto Turquía, Grecia, Francia, Hungría y Bélgica, tuvieron un incremento importante de la desigualdad antes de la crisis, no como consecuencia de la crisis, que es evidente, sino antes de la crisis. Y los tres elementos fundamentales de este crecimiento de la desigualdad antes de la crisis, yo los concreto en tres espacios, ¿no? Por un lado, la desfiscalización de las multinacionales y los grandes patrimonios, incluido todo el tema de los derechos
fiscal, el fraude fiscal, sistemas de elusión fiscal recientemente desarrollados en los países desarrollados que permiten que el dinero se escape por desaguaderos que no llega a nadie a localizarlos. Todo el tema de la desregulación financiera y de liberalización bancaria que se produce en Estados Unidos desde en el año 99, el presidente Bill Clinton, que era es el Partido Demócrata, derogó la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall es una ley que se aprobó en Estados Unidos en el año 1933 o 34 por Roosevelt, y esta ley fue una ley que lo que planteó fue la separación entre los bancos de inversión y los bancos de depósito. Era una ley como reacción al crack del 29. Así que lo que intentó hacer es que, y fue útil durante todo el tiempo que los 60 y tantos años que estuvo en vigor esta ley, ya. Los bancos de depósitos donde el común de las personas que estamos aquí dejamos nuestro salario y por ello pagamos los recibos. Si tenemos un pequeño ahorro, pues nos lo gestionan ahí, y si no tenemos ahorro, pues por lo menos nos pagan los recibos. Esos son los bancos de depósitos que utilizamos la mayor parte de la población. Los bancos de inversión son otra cosa. Son los instrumentos del capitalismo financiero para generar esta economía de casino con la que consiguieron que explotara la burbuja inmobiliaria en el año 2007-2008. Estos bancos de inversión lo que gestionan son grandes patrimonios y lo que se dedican es a gestionar inversiones de alto riesgo. Y, por tanto, la ley Glass-Steagall lo separaba. Decía, bueno, si aquellos que tienen mucho dinero, aquellos latifundistas de capital, quieren hacer sus inversiones como inversiones de casino, en la que puedes ganar mucho o lo puedes perder todo, que lo hagan sin que contaminen al resto de la actividad bancaria. Cuando Bill Clinton hace que esta ley se derogue en el año 99 por presión de los lobbies financieros en Estados Unidos, pues lo que tuvimos es que 8 años después de la derogación de esa ley tuvimos el estallido de la burbuja financiera. Por tanto, es un elemento clave para entender esa desigualdad que se está produciendo. Y el tercer elemento es el peso creciente que ha tenido en los modelos de gestión, en la gestión empresarial, del modelo de maximización del valor de la acción, que es la idea de que el accionista es el único que hay que remunerar o al que hay que remunerar de forma principal en la empresa, ¿no? Y que surge a partir de un artículo del año 71 de Milton Friedman que plantea esa cuestión, ¿no? Eso unido a todos los modelos de gestión empresarial basados en externalización productiva y deslocalización productiva, que en el fondo la externalización productiva, que significa desvalorizar lo que sacas fuera de la empresa, y todo trabajo que sacas fuera de la empresa tú le quitas valor porque lo consigues remunerar a salarios y condiciones de trabajo muy inferiores a los que tienes en las grandes empresas. Y esto ha conllevado a partir de los años 70-80 una pérdida de influencia de los sindicatos afiliativa y política. Este gráfico, yo creo que mucha gente lo ha podido ver, a mí me resulta muy relevante porque es el gráfico que nos aporta Piketty en el libro del Capital y nos demuestra cómo los elevados índices de desigualdad mundial que había antes de la crisis se reproducen justo antes del crack del 2007-2008, ¿no? Lo que nos representa este gráfico es el 10% de la riqueza mundial que está o sea, el porcentaje de la riqueza mundial que está en el 10% de la población más rica, ¿no? Como vemos, esos índices tan elevados que había en los años 30, de más del 45, en algún año cerca del 50%, se reprodujeron justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Cuando los grandes latifundistas de capital acumulan mucha riqueza, tienen tanta riqueza que no les importa invertirlo en esa economía de casino, lo que nos generan es una crisis financiera de parámetros mundiales en la que finalmente los que lo pagan fundamentalmente somos los trabajadores. Esto nos representa lo mismo con la línea discontinua. Lo que se ve es los dividendos netos de las empresas, es el beneficio empresarial y por tanto hay una correlación muy evidente. Sí, hay una relación muy evidente en cuando de la empresa los accionistas se llevan la mayor parte del beneficio general en la empresa, pues tenemos ese crecimiento de la desigualdad. Y voy terminando, pasando muy rápido por todo esto, en unas cosas que me quería detener. ¿Significa todo este proceso un declive estructural de los sindicatos? Porque eso yo creo que es un elemento que merece la pena reflexionar. Sí pensamos en un sindicalismo de empresa basado en que el sindicato solo funciona en la gran empresa, en los fortines sindicales que se dicen en términos sindicales, ¿no?
donde se han conseguido buenas relaciones de trabajo, donde se ha conseguido un alto nivel afiliativo. En ese caso, sí tenemos, y voy a dar unos datos muy brevemente, hay un riesgo de que el sindicalismo cada vez se quede más reducido. No si lo que estamos pensando es un sindicalismo solidario de clase confederal, pero que tenga una base afiliativa muy amplia que apueste no solo por estar donde tenemos mayor poder sindical, sino por extenderse por los sectores más precarios, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo desde Comisiones Obreras de forma, yo creo que bastante arriesgada, incluso en un elemento de redistribución de los recursos internos en el sindicato. Evidentemente tenemos más poder sindical en las empresas del automóvil, pero que queremos que esos delegados sindicales, esos liberales sindicales, también se dediquen hacia la acción sindical en empresas de componentes, en empresas que dependen de esa gran empresa. Y por eso os digo los datos de la diferencia entre unos modelos sindicales y otros. El modelo sindical de la gran empresa, donde el sindicalismo se concentra en las grandes empresas, es el modelo fundamentalmente anglosajón en el cual se negocia en el ámbito de la empresa, ¿no? Y como veis, en los últimos 30 años ha habido una fuerte pérdida de niveles afiliativos en estos países. En Australia hay más de 1 millón de afiliados, en Nueva Zelanda, que es un país mucho más pequeño, de 300.000 afiliados, en el Reino Unido de más de 6,5 millones de afiliados, en Estados Unidos de más de 3 millones de afiliados. Esto no ha pasado en los países nórdicos. Los países nórdicos que se caracterizan por este sindicalismo de clase, pero que llega a todos los sectores, como veis, son países mucho más pequeños, por lo tanto, los volúmenes de incremento afiliativo son menores que los de decremento que ha habido en esos países, pero en Noruega se han incrementado los afiliados a los sindicatos en 560.000, en Holanda en 467.000, en Finlandia en 430.000, en Bélgica en 343.000, etc. La única excepción es el caso de Suecia, que no me va a dar tiempo a comentarlo ahora, pero luego en las preguntas, si queréis, lo podemos. Y lo relevante e importante también es que veamos lo que pasa fuera de Europa, fuera de los países desarrollados, ¿no? En estos años, en los sindicatos brasileños, el nivel de afiliación se ha incrementado en 6 millones, en los sindicatos indios en 18 millones de afiliados, en Turquía en casi 2 millones de afiliados, etc. El caso de China, que está al final, bueno, son magnitudes. El caso de China es especial también porque no es un sindicalismo libre, no es un sindicalismo con capacidad de negociación colectiva, pero bueno, en general lo que está sucediendo es que la fuerza sindical se está trasladando en gran medida a los países emergentes, fruto también de yo creo, un éxito que se está haciendo. Y termino, ya me está insistiendo Pedro. Hay cosas que a veces no tenemos en la cabeza cuando nos centramos en nuestro país, en nuestro pequeño país, España, o en el marco de la Unión Europea. Dentro de poco se va a cumplir el 2º aniversario de la huelga más importante del mundo, de la que muy pocos habremos tenido noticia. El 2 de septiembre de 2016 pararon entre 150 o 180 millones de trabajadores en la India. Yo esa noticia la vi en una pequeña línea en un periódico de hoy. O sea, hay una actividad sindical que muchas veces no se reconoce, no se transmite, y yo creo que se trata de plantear que eso es necesario y que es necesario tener en cuenta que en algunos países, particularmente España, por unas determinadas modificaciones legales, unas determinadas actuaciones por parte del gobierno, se nos ha puesto mucho más difícil el disputar el excedente empresarial en la primera distribución de la renta, pero tenemos capacidad, tenemos posibilidades y tenemos una situación incomparablemente mucho mejor que el del sindicalismo de hace un siglo, en el cual cuando uno ejercía la acción sindical, pues muchas veces, no sé si aquí en Canarias, pero en Cataluña, pues había pistoleros de la padrona que te pegaban los tiros. Y dimensionémoslo todo en la situación del sindicalismo es complicada, es compleja, nos han cambiado las leyes, nos lo han puesto mucho más difícil, pero no es mucho más difícil que lo que sucedía hace muchos años. Muchas gracias. Buenas tardes ya, prometo ir rapidita. Yo vengo de UGT Canarias y les vengo a hablar sobre la desigualdad con perspectiva de género, y es que me parece bastante importante, primero, que por parte de Podemos Canarias se haya contado con las organizaciones sindicales para formar parte de estas jornadas, y que además la desigualdad, en una jornada que no se hable de desigualdad, que no se hable de la discriminación que sufren las mujeres en todos los sectores y en todos los ámbitos, por el simple hecho de ser mujeres, no tiene sentido. Entonces, vamos a...
el principal problema de desigualdad entre mujeres y hombres que tenemos en España es que no nos la creemos y tenemos, por ejemplo, un presidente del gobierno que cuando se le pregunta por la diferencia de distribución salarial que tienen las mujeres y hombres, pues dicen, no nos metamos en eso ahora. Bueno, pues hay organizaciones, partidos políticos y agentes sociales que llevamos mucho tiempo diciendo que sí que toca hablar de esto y en este sentido, bueno, queremos hablar de por qué se infravalora el trabajo de las mujeres, por qué los sectores feminizados son los que tienen peor remuneración y también por qué, independientemente de nuestra cualificación y categoría profesional, en todos los sectores, en todos los tramos de edad, existe brecha salarial. Por ejemplo, en Canarias la brecha salarial entre mujeres y hombres es de 3.056 euros. Para que se hagan una idea, el salario medio de las mujeres es de 18.729 euros, mientras que el de los hombres 21.336. Esto supone una brecha del 14,33% que afecta a más de 312.000 canarias. Es importante que sepamos que el dinero que dejan de retribuir nuestras canarias, ¿a quién van? No nuestros canarios, van a engordar las cuentas de las empresas, tanto públicas como privadas. De ahí la importancia de que todas y todos luchemos contra esta lacra social. La brecha salarial en España se sitúa en el 22,86% y acabo de decir que la de Canarias es del 14,33% y vemos que ya hay discursos que hablan de que la brecha salarial en Canarias es menor que la estatal y bueno, haciendo un análisis de por qué pasa eso es porque en Canarias tenemos el fenómeno por excelencia del trabajador pobre, no es que las Canarias se hayan implementado políticas de igualdad, que hayan elevado el salario de las Canarias hasta ponerlo a la par que los canarios, no, significa que en el sistema productivo en el que tenemos en Canarias, mayoritariamente del sector terciario, el sector servicios, se caracteriza por la alta parcialidad y la alta temporalidad de los trabajadores y de las trabajadoras canarias. De ahí que la brecha salarial sea pues, ligeramente inferior, pero no se dejen engañar y la brecha salarial en Canarias sigue siendo un asunto que tenemos que atajar. Además, vemos que se da en todos los sectores, en todos los tramos de edad, en todos los tipos de contratación, indefinido, temporal, a tiempo completo, a tiempo parcial. Por ejemplo, vemos que los contratos a tiempo completo solamente acceden a ellos el 42% de las mujeres. Sin embargo, la contratación a jornada parcial las mujeres la asumen en un 74%. Lo que quiere decir que la contratación a jornada parcial es prácticamente exclusiva para las mujeres. Además, hay encuestas que demuestran que el 60% de esas mujeres manifiestan que el acceder a una contratación parcial no es voluntaria, sino porque no tenían otro remedio. Si nos vamos a los contratos indefinidos que tenemos en Canarias, vemos también que solamente el 45% de estos contratos son para mujeres. Sin embargo, las mujeres tenemos el 51% de los contratos temporales. A mayor edad, mayor brecha salarial, que después también hablaré algo, porque no tengo mucho tiempo, de la brecha en las pensiones. Vemos que aquellas mujeres que todavía están trabajando después de los 65 años, la brecha salarial se dispara por encima del 48%. Por sectores, el sector donde más brecha salarial encontramos es en el sector de la industria, porque es un sector altamente masculinizado y las mujeres que trabajan dentro de él sufren una gran brecha, pero no se nos puede olvidar que también el sector de la industria se caracteriza por ser un sector de trabajo estable, de trabajo pues, continuado. Entonces, lo que estamos teniendo las mujeres es que el tipo de trabajo al que estamos accediendo es contratos temporales, contratos
llamamos basura, en el sector servicios, que como dijimos antes son los peor remunerados de todos. Entonces, ¿qué pedimos desde las organizaciones sindicales? Pues una ley de igualdad salarial, ya no solo que en los términos que se viene hablando, sino que incluya el concepto de trabajo de igual valor. ¿Y por qué la importancia de este concepto? Porque nos encontramos que las grandes desigualdades están en los pluses en los que se dan y en la denominación de la categoría profesional. Entonces, de ahí que no se puede hablar de trabajo igual, sino de trabajo de igual valor, porque hemos encontrado diferencias, por ejemplo, entre diferencias salariales entre el peón o la peona y el limpiador y la limpiadora. Uno claramente es un sector masculinizado y el otro es un sector feminizado. Sin embargo, son trabajos de igual valor y es inaceptable que tengan en un convenio colectivo, por ejemplo, tengan retribuciones diferentes. Para hablar rápidamente de las pensiones, en estos días estamos asistiendo a cómo los pensionistas nos dan una lección a todos y salen a la calle denunciando lo que los sindicatos hemos llamado, yo creo que muy acertadamente, la subida de mierda de las pensiones del 0,25. Pero si además le aplicamos perspectiva de género a este fenómeno, vemos que las pensionistas son las grandes perjudicadas de este sistema. ¿Y por qué? Porque si estamos hablando que cómo accedemos las mujeres al mercado laboral es pues con paros constantes para hacernos cargo de nuestros familiares en jornada parcial, pues este tipo de modelos al final de nuestra vida laboral, cuando se hace el cálculo de la pensión que te tocaría percibir, pues claramente es muy discriminatorio y algunos datos así lo demuestran. Vemos que solamente el 46,50% de las pensionistas canarias son mujeres, es decir, somos menos pensionistas, pero es que si nos vamos a la cuantía media, vemos que hay una brecha de 6.000 euros anuales de diferencia. Voy a ir terminando. Como dije antes, las mujeres pensionistas somos más pobres que los hombres. Y además esto también se evidencia ya no solo en la cuantía de las pensiones y en el número de pensiones que recibimos, sino también en el tipo de pensión al que accedemos. Vemos que las pensiones por incapacidad permanente o por jubilación, los hombres duplican a las mujeres, siendo las mujeres las que asumen mayoritariamente las pensiones de tipo de viudedad, orfandad o las de los valores cuidados familiares, que son las que están caracterizadas por tener pensiones más bajas. Y por último, ya solo apuntarles que con respecto a la conciliación laboral, pues ahí también vemos que existe una gran desigualdad de género, porque los cuidados y la corresponsabilidad de la familia no se han socializado todavía. Hemos socializado el acceso al mercado laboral, pero no el cuidado de nuestros familiares. Entonces nos encontramos con datos, por ejemplo, de que más del 93% de las mujeres, de las excedencias que se dan por cuidado de hijos, las asumen las mujeres, y más del 84% de las excedencias por cuidado de familiares las asumimos las mujeres. ¿Esto en qué repercute? Pues en nuestro desarrollo profesional y también en el desarrollo personal, pero es que además nos están diciendo que también va a repercutir en nuestro sistema de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que es necesario repensar en este sentido? Pues tenemos que dotar desde mi punto de vista, tiene que haber unos servicios públicos que abarquen pues, sistemas de centros educativos para el cuidado de menores, residencias de ancianos, todo esto que permita a la mujer acceder al mercado laboral y competir en igualdad de condiciones. Y ya, sin pedirle mucho más, animarles, como estoy haciendo un alegato feminista, animarles a la participación del 8 de marzo en la huelga general que hemos convocado las organizaciones sindicales, y le doy el paso al compañero. Bueno, agradecerle a Podemos la posibilidad de visibilizar nuevamente el problema que estamos sufriendo en el sector de la seguridad privada. Yo vengo
miembro de la Coordinadora de Seguridad Privada y Sindical Canario. Yo creo que a esta altura a todos los presentes tendrán constancia de la situación y la grave precariedad que está sufriendo nuestro sector, sobre todo en Canarias, a raíz de la situación que empresas, y duele decirlo, empresas canarias están haciendo dentro del panorama nacional de nuestro sector. Como referente a la desigualdad, nosotros queremos hacer un alegato de la desigualdad que sufre nuestro sector en comparación a lo que es la seguridad pública. Es una discusión que viene desarrollándose durante muchísimos años entre la vinculación de la seguridad pública y la seguridad privada. La seguridad pública no es algo nuevo, no es algo que haya salido en los últimos años a raíz de la situación de conflictividad laboral. La seguridad privada nace hace en 1844, justo 5 años después de lo que lo hiciera la Guardia Civil. Durante muchísimos años, los trabajadores de seguridad privada han estado vinculados a las propias administraciones públicas. En aquellos lugares donde no llegaba la Guardia Civil o donde no existían policías locales porque no había en aquella época, eran vigilantes de seguridad o lo que antiguamente se llamaba guardas rurales, los que hacían esas funciones. Con lo cual, la vinculación de la seguridad pública y la seguridad privada siempre ha estado patente durante muchísimos años. Durante el transcurso de los últimos años de la dictadura y el inicio de la transición democrática, en España es necesaria la creación de unos marcos de negociación nuevos. Por eso en 1992, ya instaurada ya la democracia en España, se creó la primera ley de seguridad privada. Esa ley de seguridad privada condiciona a que todos los servicios de seguridad se deben realizar por empresas de seguridad privada, no como hasta la fecha, que eran los propios particulares los que podían contratar a cualquier persona y directamente iban a fundamentar a gobierno civil. Ya desde ese momento ya son empresas propias de seguridad privada y personal de seguridad privada debidamente habilitado, al cual tiene que pasar una formación específica, obligatoria, y un procedimiento de habilitación por parte del Ministerio del Interior, con lo cual no es óbice de que a día de hoy ese personal todavía cumple mayores requisitos de formación, aunque la ciudadanía tenga otra idea o otra imagen de lo que es el personal de seguridad privada. Actualmente está todavía mucho más reglado. Sobra decir que la normativa de seguridad privada ahora mismo es la normativa más amplia y restrictiva de la Unión Europea y casi mundial. En los últimos años, el sector de la seguridad privada se ha visto tocado fundamentalmente por la implantación de la reforma laboral. El 75% de los contratos del sector de la seguridad privada viene vinculado a las administraciones públicas. Las administraciones públicas, a raíz de esa nueva implantación de la reforma laboral, introdujeron un elemento que era que los convenios de empresas prevalecían sobre los convenios sectoriales. Esto hizo que esos contratos que la administración pública ofertó o debió licitar a partir del año 2012 fueran subastas pura y dura. Esto origina que esos convenios de empresas que se aplicaron a raíz de esa implantación de la reforma laboral imponían condiciones entrevistas a sus trabajadores, donde se puede comprobar de la noche a la mañana que estos trabajadores perdieron entre un 33 a un casi 50% del salario que habitualmente venían percibiendo. Además, ya no solo se perdía no había una norma solo salarial, sino que una norma de derecho, se imponían unas condiciones esclavistas de trabajo, el cómputo nacional de trabajo para un vigilante de seguridad, según establece el convenio colectivo estatal, de 1.782 horas, y ellos pasaron a sufrir un aumento de la jornada, donde añadiéndose esa reducción salarial se ampliaba a 2.200 y 2.400 horas, o sea, con el volumen que originaba, con la pérdida de posibilidad de conciliar la vida familiar, que ya de por sí para este sector es bastante complicada. Aún más originó otra brecha. En los últimos días se ha visto la pelea que la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado tienen por su equiparación salarial. En algunos casos tienen posibilidad de presentar huelga, de hacer algún tipo de manifestación, algún tipo de reivindicación social para que se les oiga y se les escuche y se busquen soluciones. Qué casualidad que de la noche a la mañana el Ministerio del Interior ha buscado soluciones muy rápidas para paliar ese problema. Sin embargo, en la seguridad privada tenemos totalmente lo contrario. Nosotros cada vez que intentamos plantear una posible huelga en nuestro sector, ya sea a nivel regional, autonómico
o nacional. Se nos impone casi un 100% de servicio mínimo, con lo cual el derecho a la huelga, en este caso, lo hemos totalmente reducido a la nada. Es más, en algunos de los casos nos hemos encontrado que no solo se nos pone ese 100% de servicio mínimo, sino al contrario, se aumenta hasta un casi 120-130% porque, como somos un sector esencial para la seguridad de las personas y propio de las administraciones, a eso le añadimos la situación actual de alerta que vivimos en España por el tema del terrorismo yihadista, nos suben a un 120% muchas veces, por lo cual nos excedan totalmente el derecho a la huelga. Ahora mismo estamos en una situación bastante compleja donde la brecha de muchos trabajadores de este sector ya está por debajo de los umbrales que marcan los límites de la pobreza. El ejemplo lo tenemos con las empresas del señor Miguel Ángel Ramírez Alonso, el cual, de todos es notorio, la desobediencia continuada que tiene sobre cualquier tipo de norma, sobre cualquier tipo de aplicación de ley, cualquier tipo de sentencia, ha originado que trabajadores estén ahora mismo sujetos a posibles favores o inclusive amparándose en las políticas sociales de los distintos ayuntamientos de distintas zonas de España para poder llegar a llevar un plato de comida a su casa. O sea, llevan 7, 8, 9 meses sin cobrar, un año y medio de retrasos continuados en el pago de salario. Estamos hablando de trabajadores, que muchos de ellos, y hablando antes viendo los gráficos de los otros ponentes en cuanto al tema de salud, el tema de suicidio, pues a nosotros se nos ha quedado mucho por aquí, precisamente por la situación que se nos está dando en los últimos años. Como el tiempo ya creo que está sobradamente sobrepasado, me gustaría seguir hablando un poco más y poner un poco más encima de la mesa la situación actual, los mejoras y los cambios que estamos viendo en cuanto a la nueva ley de contratos del sector público, que no es que sea una solución definitiva para nuestro problema, pero sí es una ventaja de la cual tendremos que estar bastante inquisidores en los próximos meses en cuanto se ponga y se implante ya a partir del día 9 con la nueva práctica de licitación. Y de nuevo agradecer la posibilidad de visibilizar nuestro problema y que bueno, aunque lo siguen intentando, igual que antes el compañero hablaba de los pistoleros empresariales, seguiremos luchando porque aunque sigamos sufriendo acoso, sigamos sufriendo despidos continuados en los derechos, sobre todo de los componentes de los distintos comités de empresas que trabajan para estas empresas, precisamente, seguiremos luchando y seguiremos trabajando para que no se nos caiga.